Había un flyer pegado en la pared de un café que me hizo detener la taza en la mano. No era de esos papeles mal impresos que anuncian fiestas. Tenía un diseño cuidado, tipo folletín antiguo con tipografía barroca y un logo que intentaba parecer oficial. Lo miré 3 veces. Pero al fijarme mejor, vi que los logos eran irreconocibles. Algo como un sello antiguo retocado por alguien que no quería que lo verificases. En letras grandes decía, Cementerio itinerante, apertura nocturna. Abajo, en letra más pequeña, una dirección vaga y la hora, noche cerrada. No había patrocinadores reales, no había página web. Era absurdo, y por eso me metí la idea en la cabeza. ¿Qué necesidad tenía alguien de crear un cementerio que recorriese la ciudad? Siempre digo que mi curiosidad me va a matar. Esa noche quizá casi lo consiguió. Les cuento desde el principio. Yo estaba con Henry, que es de los que creen que todo misterio merece un «vamos a ver», y Luke, que llevaba el teléfono y estaba más interesado en sacar buen material para su canal que en nuestra seguridad. Eran esas noches en las que uno acepta cualquier plan porque la rutina es peor. Decidimos ir por joder, por adrenalina, por tener una historia. No pensamos que aquello iba a dejar huellas que nadie pudiera explicar. Llegamos al lugar pasadas las 10. La dirección en el flyer nos mandó a una carretera secundaria, entre campos. La ciudad quedaba a 15 minutos en auto, pero al apagar las luces del auto, la oscuridad no era la que conoces. El aire olía a metal frío y a humedad, algo que no se parecía al olor de la lluvia reciente ni al de la tierra una mañana cualquiera. Había una reja roja, oxidada, con un cartel que repetía el mismo diseño del flyer, el mismo sello falso, la misma tipografía. Parecía legítimo porque imitaba lo contrario. Había faroles, pero estaban apagados. Uno, aunque parpadeaba con una luz amarilla débil, como si respirara. La carretera de acceso se abría en un claro donde, a 3 metros, una iglesia pequeña se alzaba con la fachada de madera envejecida. Era la clásica iglesia de pueblo. Campanario pequeño, vitral roto, escalones que crujían. No había coches de policía, no había luces interiores, solo unas cuantas tumbas dispersas, como si alguien hubiera colocado un cementerio improvisado fuera de contexto. Nos quedamos unos minutos en el borde. Había lápidas colocadas sin orden, algunas inclinadas, muchas sin placa. No había nombres, simplemente fechas en mármol blanco que parecían pintadas por alguien con prisas. Flores marchitas en jarrones plásticos, rosarios enredados como si los hubiese dejado un viento sentimental. El suelo olía a tierra removida. Cuando me acerqué, noté que la tierra alrededor de algunas lápidas estaba húmeda, como si hubiese sido removida hace poco. No había edificios alrededor, solo esa iglesia, la reja y la oscuridad. Henry sonreía con esa sonrisa idiota de «esto va a ser épico». Luke filmaba. Yo, que normalmente me río de las historias de miedo, sentí un nudo en el estómago que no supe disimular. La gente era extraña. En el portón vi un par de personas que se movían en grupo y luego se separaron. Una pareja joven pasó por la entrada y se perdió entre las lápidas, caminando con la cabeza juntos, casi buscando sentirse parte de algo que no comprendían. Unos adolescentes sacaban fotos con sus luces. Nadie hablaba alto. Todo se sentía como un decorado hecho para una película de bajo presupuesto, salvo por el olor de la tierra fresca. Cuando la pareja que había entrado desapareció más allá de unas cruces, noté que Henry había dejado la linterna del auto sobre el capó. «Vamos, antes de que nos cierren», dijo con tono de reto, como si fuéramos a perdernos algo grande. «No voy a estirar el suspense más de lo necesario. Entramos, y en cuanto cruzamos el umbral, la atmósfera cambió. El silencio se volvió más denso.
Incluso nuestros pasos parecían estar sonando demasiado alto. La iglesia estaba abierta de par en par. Por dentro olía a cera vieja, a papel quemado y otra vez a tierra. Las bancas crujían bajo el peso de un frío que no era solo climático. Las paredes tenían marcas, leyendas escritas con tiza que se borraban con facilidad, nombres garabateados que parecían de niños: Tomás, no me olvides. No eran placas oficiales, parecían apuntes, como si alguien hubiese estado contando historias allí. Había dibujos, formas infantiles, un barco, una luna con cara triste. Las ventanas traseras estaban tapiadas con tablas mal clavadas y por una rendija entraba la luz de la noche, punzante. Subimos al coro por una escalera lateral que olía a polvo y resina. Desde allá arriba se veía el cementerio en su conjunto. Era más grande de lo que el flyer sugería. Había zonas donde la hierba había sido perfectamente alineada, otras donde las tumbas parecían amontonadas, casi en fila india, como si hubiesen querido crear pasillos. Vi la pareja de antes cerca de un monumento. Se abrazaban y luego ella se soltó, señalando al cielo con la boca abierta. No entendimos al principio. Luke enfocó con la cámara. En la pantalla se veía borroso por la noche, pero algo se notaba. La figura masculina de la pareja se arqueó, los brazos se tensaron y sin que su compañero pudiera hacer nada, empezó a elevarse. Primero lentamente, como si alguien tirase de una cuerda, luego más rápido, hasta que su silueta se perdió entre la lluvia ligera. La chica gritó, pero el sonido se quedó pegado a nuestras gargantas como si el lugar se lo hubiese tragado. No voy a pedirte que creas lo que te cuento. Yo también dudé y por eso grabé. Miré la pantalla de Luke. La imagen temblaba, el enfoque fallaba, pero no había duda en nuestras cabezas de que lo vimos. El hombre ascendía. La chica quedó temblando en el suelo, las manos temblorosas, mirando donde su pareja fue absorbido por la noche. Nadie lo tocó. Nadie hizo nada que yo entendiera. Fue como si el cielo hubiese abierto una boca y se lo hubiese tragado. Henry juró que iba a bajar a ver qué pasaba. Bajó las escaleras y luego hubo un ruido seco, como de metal contra madera. Un golpe. Y silencio. Lo último que vi de Henry antes de volver mi mirada a la ventanilla fue su figura junto a una fila de estatuas humanas, afuera, inmóviles, con la lluvia empezando a mojar sus ropas. La lluvia llegó lenta. Primero una llovizna que apenas salpicaba las ventanas, y luego una cortina fina que empezó a barrer el cementerio. Fue entonces cuando aquello se activó. Las figuras que habíamos tomado por estatuas, personas, ordenadas, con las manos pegadas al cuerpo, comenzaron a moverse con una sincronía que rasgó la lógica. No caminaban, se desplazaban de forma mecánica, con pasos que parecían calculados, como si una coreografía terrible las gobernara. No gritaron, no murmuraron. Fueron directamente hacia la pareja descompuesta por el llanto, hacia otras personas que intentaban correr hacia sus coches, como si caminases por el rebaño hacia el único punto donde la lluvia era más intensa. Las luces de los faroles comenzaron a parpadear. Intenté llamar a Luke. Su llamada no sonó. ¿Tienes señal?, le pregunté. No contestó. Suena fácil, lo sé. El teléfono no tiene señal y ya. Pero no era eso. Era como si cada vez que uno intentaba mandar una foto o un audio, el mensaje se volviese un archivo corrupto. Las imágenes en la cámara se distorsionaban. En los videos, la lluvia se volvía una cortina opaca que no permitía ver más que formas. Traté de grabar la escena de la subida del hombre, pero en el archivo solo quedó un zumbido y una mancha luminosa. Otro de los chicos, un tipo que habíamos visto en la entrada con una cámara más grande, trató de encender su linterna y la pila chisporroteó como si el aparato no reconociera la energía. Todo fallaba a la vez. Subimos a la torre, no por estrategia,
Fue un impulso tonto de supervivencia, la idea de controlar desde arriba. Quien subió primero estaba la chica de corte pixie. Se movía con esa mezcla de determinación y miedo que te hace pensar que si alguien va a salir de allí, será ella. Henry fue con nosotros, maldiciendo la noche y riendo como para ocultar el pánico. Luke quedó abajo, intentando filmar lo imposible desde su ángulo. Desde la torre, el panorama era peor y a la vez más aterrador. El cementerio parecía un tablero de ajedrez, en el que cada ficha humana se movía al mismo compás. Gente que intentaba huir era arrastrada, sujetada por manos que no entiendes. Manos que, a simple vista, parecían casi de madera, y luego lanzadas hacia arriba, hacia la lluvia que caía como una cortina afilada. La primera vez que vi la elevación, no supe explicarlo con palabras que tuvieran sentido. Vi a un hombre ser apartado de un coche. Su rostro estaba blanco, la boca abierta en un grito que le ardía por dentro. Lo sujetaron en el aire como si alguien lo hubiese empujado con un hilo invisible. Subió lentamente al principio, luego a la velocidad de una pesadilla. A mitad de ascenso, su cuerpo comenzó a arquearse de una manera que no parece humana. Las piernas se doblaron, los brazos se extendieron. Cuando alcanzó cierta altura, desapareció en la lluvia. No hubo un sonido final. Era como si el sonido se cortase para él. La puerta principal de la iglesia se cerró con fuerza detrás de nosotros en el momento en que intentamos bajar. No sé si fue el viento o una mano. Probamos 1, 2, 3 veces. Estaba trabada por afuera. Empezaron los golpes. No eran simples impactos. Eran palmadas rítmicas en la madera, cada vez más fuertes, como si alguien golpease un tambor. Alguien abajo, tal vez Luke, gritó que todo estaba pasando demasiado rápido y que no veía cómo nadie podría detenerlo. Nuestros teléfonos no sonaron, no llamaron. La señal se fue por completo y con ella cualquier posibilidad de pedir ayuda. Intenté abrir la puerta trasera de la iglesia, atascada. La llave no respondía. No había más que la escalera de la torre y una ventana cerrada que daba a un ventanal roto. Nos sentimos por primera vez realmente encerrados. No fue inmediato, pero el miedo se fue apoderando de nosotros en capas. Primero incredulidad, luego rabia, después pánico. Henry intentó hacer una broma para aflojar los nervios. Salió en un susurro que no alcanzó a ser gracioso. La chica Pixie empezó a temblar y a repasar una y otra vez los nombres escritos en la pared, como buscando un patrón. Luke, que en otro momento hubiera improvisado una narración para sus seguidores, estaba pálido, con la cámara temblando en sus manos. No había lógica, no había sentido. Solo la lluvia y ese ruido insistente, como si algo raspase en la madera desde fuera. Una de las cosas que quedó grabada en mi memoria para siempre fue el momento en el que una de las figuras que habíamos pensado eran estatuas se detuvo frente a la ventana. No golpeó, no habló. Se quedó inmóvil como estatua, con la lluvia pegada a su ropa. Pero sus ojos, si eso se puede llamar así, brillaban con una humedad que no tenía nada que ver con la lluvia. Parecían contener pequeñas luces. La figura extendió la mano hacia el vidrio y cuando lo hizo, vimos la palma, blanca, con cicatrices que parecían mapas. Esa mano presionó sobre el cristal y por un instante sentí que el lugar entero dejó de respirar. No supe si era una invitación o una amenaza. Mientras tanto fuera, se escuchaban más y más golpes. Carros que no arrancaban, gente que corría y caía, objetos que eran arrastrados. Algo con fuerza tiraba de un coche hacia el cielo. Lo veíamos tambalearse, rebotar contra el aire como si el metal se hubiese convertido en caucho y la gravedad en un chiste macabro. Una señora mayor, que había llegado con un paraguas abierto, fue rodeada por esas figuras y sin que nadie pudiera sujetarla, se elevó.
Su sombrero flotó por un segundo, giró y se quedó colgando en el aire como si la cuerda que la sujetaba a la tierra se hubiese cortado. No vi sangre, no hubo gritos que duraran, la lluvia los devoraba. Era como si la noche se hubiese convertido en una boca que tragaba sonidos. Le pedimos a Luke que revisara las grabaciones. Él lo intentó, pero en la pantalla solo aparecía oleaje de luz. En una toma, los rostros se distorsionaban hasta volverse estáticos. Varias veces intentamos comunicar con la policía. Nada. Intentamos prender un auto para irnos y la llave no respondía, como si los mecanismos se negaran a funcionar en ese lugar. En un momento de pura desesperación, Henry se lanzó a abrir la puerta principal desde abajo. Lo vimos forcejear. Sus manos se cerraban en la madera, y entonces ocurrió algo que todavía me persigue. La lluvia, en ese instante, se volvió más intensa justo frente a él. Las gotas no caían verticales, subían en espiral, como si estuviesen siendo atraídas por un imán hacia arriba. Henry gritó, como no le había oído gritar nunca. Luego, en un instante, lo vimos elevarse, los pies encontrando esa misma pluma de lluvia que lo reclamó. Intenté ir tras él, pero la puerta no se abrió. Quedó la escena congelada, su grito convirtiéndose en un hilo de ruido que se cortó. No puedo decir si eso duró un minuto o una eternidad. El tiempo se volvió líquido. Había momentos en que creía entender las reglas, que la lluvia era la clave, que bajo la cortina de agua las figuras cobraban vida y que la elevación era el destino de cualquiera expuesto. Pero también había contradicciones. Vi a alguien correr bajo la lluvia y no ser tocado. Vi a otro estar a cubierto y aún así ser arrancado. La lógica se rompía. Todo sugería que aquello no obedecía a nuestras leyes. Dentro, la tensión se transformó en planes improvisados. Subimos a la parte más alta de la torre con la idea de esperar a que amaneciera, de ver si desde arriba podíamos divisar una ruta segura. Observamos cómo la gente era atrapada en pequeñas ráfagas de luz. Vi a la chica Pixie susurrar algo sobre símbolos que había visto en el flyer y en las paredes de la iglesia, como si aquel papel fuese un mapa que nos llevaba directo a algo para lo que no estábamos preparados. La idea de que alguien o algo estuviese organizando todo eso como un evento con entradas y horarios me parecía insultante. ¿Quién pondría una noche de horror como quien organiza una feria? Pero el flyer seguía ahí, en mi bolsillo, y no sabía si arrojarlo al fuego o guardarlo como una advertencia. A esas alturas, nuestras voces se habían vuelto cortas. Las frases largas desaparecieron. Pasamos a balbuceos, órdenes concisas. «Hay que bajar», dijo Luke en un tono que no admitía discusión. «No», dijo la chica Pixie. «Si abrimos ahora, nos verán». «Entonces, espera», dijo Henry desde su posición en la barandilla, con la cara pálida como una sábana. Yo sentí algo punzante en el tobillo. Había tropezado con una de las tablas sueltas y me clavé un clavo. Es un detalle pequeño, pero en esa atmósfera de pánico los detalles se agrandan. Sentí cómo la sangre empezaba a humedecer la media y pensé, con la mente extraña de alguien que aún no acepta la muerte, en todas las cosas banales que aún no había hecho. Justo cuando la idea de intentar un arriesgado descenso empezó a tomar sentido, algo nos distrajo. Un ruido distinto, de tonos agudos, casi melódicos. Era una campanada, pero no la campana de la iglesia. Sonó como si miles de copas chocaran a la vez, un tintineo que se coló por las rendijas del coro y nos dejó helados. Desde lejos, una luz empezó a surgir entre la lluvia, como si alguien hubiese encendido un foco en medio del cielo. No era una linterna, no era la luna. Era un brillo que ascendía, y con él sombras que parecían colgarse, como si la noche estuviese trenzando cuerpos con hilo invisible.
No explicaré aquí todas las imágenes que vi, porque muchas son imposibles de poner en un solo relato sin que suenen a delirio. Lo que sí puedo decir con certeza es que la lluvia había cambiado las reglas del sitio. Antes de eso, la escena era absurda. Después, la escena fue terrorífica. Nos quedó claro que no podíamos permanecer allí por mucho tiempo. Discutimos, claro, los planes típicos: bajar por las escaleras, romper la puerta, saltar por la ventana, subir al techo. Ninguno tenía garantías. Nada tenía garantías. En el momento en que decidimos que bajaríamos en grupo por la escalera principal, la puerta de la iglesia se sacudió. Hubo un golpe seco que retumbó en los muros como un latido. Algo estaba ahí, justo al otro lado. No sabíamos si eran las figuras, la policía o alguien más. No supe si era consuelo o advertencia. La chica Pixie apretó mi mano con fuerza. Su piel estaba helada. Luke empezó a grabar otra vez por puro reflejo profesional, aunque todos sabíamos que posiblemente la cámara no captaría nada real. Y entonces, mientras mirábamos la puerta, escuchamos una voz. Un murmullo que se parecía a un coro, pero que no reconocías como humano. Era una mezcla de soplos y palabras rotas, algo que venía de lejos y se acercaba por la lluvia, arrastrando consonantes. La sensación fue de estar en medio de un ritual cuyo director había olvidado explicar las reglas a su público. No sé cuánto dejé grabado en mi cabeza en esos minutos. A veces pienso que el cerebro se comporta como una cámara con fallos en situaciones extremas. Enfoca en lo que considera más importante y descarta el resto. Recuerdo claramente el rostro de la chica Pixie, sus ojos grandísimos clavados en la rendija de la ventana, y la mano de Henry marcando en el aire una idea imposible. Vi en un momento a Luke bajar en cuclillas la escalera, cámara lista, intentando abrir una pequeña compuerta lateral. Fue la última imagen nítida antes de que todo se volviera una sucesión de flashes y sonidos que no logro ordenar. Por la rendija se coló el frío. La lluvia estaba ahora cayendo con furia, azotando los cristales, orinando contra la madera, haciendo saltar gotas que parecían pequeñas esferas de luz. Desde allá abajo se oyó el choque de un vehículo contra algo invisible, como si la ciudad hubiese llegado al borde de un precipicio y hubiese decidido saltar. Gritos cortos, desesperados, una explosión de polvo, y luego un silencio breve que parecía más un descansar de la naturaleza antes del asalto final. Fue ahí, en ese silencio, cuando mi mente hizo una cosa extraña. Buscó un objeto cotidiano por seguridad. Pensé en un paraguas. Me pareció absurdo. Un paraguas iba a salvarme del fenómeno que acabábamos de ver. Aún así, en mi cabeza apareció la imagen de un paraguas abierto, sólido, protegiéndome de la lluvia que, ahora lo sabía, era algo así como la llave que abría puertas hacia arriba. No lo dije en voz alta. Sonaba tonto. Pero la idea quedó como una nota baja, una posibilidad entre mil imposibles. Atisbamos por la ventana. Las figuras se movían en círculos alrededor de algo que yo no veía con claridad. Había cuerpos inmóviles, manos que se alzaban, y cuerpos que ya no tenían sentido. De pronto, una de las figuras alzó la vista directamente hacia nosotros. Por un segundo, la sensación fue de contacto total. Sentí que esa mirada atravesaba la madera, que me leía como una hoja. La figura no retrocedió. No hizo nada, simplemente nos miró, y después, como si hubiese cumplido su propósito, volvió a su coreografía. En ese momento, un estruendo sacudió la iglesia. Una de las ventanas estalló hacia afuera, enviando fría lluvia y cristales en cascada. Fue el empujón que nos obligó a movernos. «Bajemos», dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Agarré la escalera con fuerza. No éramos muchos, pero éramos más de lo que se estaba llevando el lugar. Nos compactamos.
La chica Pixie tomó el extremo de la cuerda que colgaba junto al campanario, tal vez con la idea de usarla para descender o atarnos. Luke, con la cámara en la mano, juró que grabaría hasta el final. No supe si hablaba en serio. Cuando abrimos la puerta principal con el impulso del grupo, el exterior nos recibió con una ráfaga de viento espeso. La lluvia nos golpeó en la cara como si la noche quisiera limpiarnos de cualquier pretensión de control. Afuera, aquello no era un cementerio, era una maquinaria de sacrificio. La gente estaba por todos lados, algunas en cuclillas, otras elevándose. Era una escena que parecías cortar con tijeras, partes quietas, partes dinámicas, y el centro de todo, un punto brillante en el cielo que no sé cómo describir sin parecer loco. Nos miramos los unos a los otros, conscientes de que el siguiente paso definiría si éramos víctimas o números en la estadística del horror. No había protocolos, no había manual de supervivencia, solo intuición. Y en un segundo, la lógica se rompió nuevamente con algo que jamás había pensado ver. Un auto que intentaba arrancar fue alzado por la lluvia. Se elevó un par de metros y luego rebotó violentamente contra el suelo como si el mundo decidiera recordar la ley de la gravedad. El impacto fue un rugido que nos tapó el resto. Algo me empujó a correr. Corrieron conmigo. No era valentía. Era la reacción primitiva de quien siente la tierra ceder. Corrimos entre lápidas, saltando surcos, esquivando manos que se alargaban desde abajo, manos que parecían brotar de la humedad. En medio de todo, pasé junto a una tumba abierta donde un trozo de tela flotaba como una bandera en el viento. No vi el cuerpo, solo la tela. Ese detalle, aparentemente absurdo, me pegó como una bofetada. Mientras corríamos, vi a la chica Pixie intentar arrancar un coche con la esperanza de arrancarlo y huir. Lo intentó, el coche vibró, rugió, y cuando parecía que arrancaría, algo la tiró hacia atrás con una fuerza invisible. Ella gritó, la escuché claramente, no había distancia que atenuara su voz. En un hilo de segundos la vi perderse en la lluvia, su silueta cayendo bajo una cortina que la chupó hacia arriba como si alguien la recogiese con una mano. Henry no pudo hacer nada para sujetarla, intentó alcanzarla y fue atravesado por el mismo vacío que la reclamó. Nos quedamos allí, inmóviles, hasta que una figura nos tocó la espalda con palabras. «¡Venga!», dijo una voz que sonaba humana. Nos dijimos a nosotros mismos que era una broma de alguno de los que quedaban con nosotros. Miré hacia atrás para ver quién habló, y no había nadie, solo la lluvia. Llegamos a una cerca destartalada que marcaba el límite del cementerio. Parecía una salida definitiva. Tras la valla, el campo abierto, la carretera, un coche en la distancia, las luces de la ciudad a lo lejos. Podría haber sido la salvación, pero mientras nos acercábamos, las figuras se agrupaban en torno a la valla, formando una barrera sin palabras. Se movían con la precisión de un ejército. Intenté saltarla. Mis manos tocaron la cima y sentí una presión que me empujó hacia atrás. No era violencia directa, era la sensación de ser rechazado por algo que no quería que cruzáramos. Fue en ese instante cuando escuché el último golpe de aquella noche, una especie de nota baja, prolongada, que vibró en el pecho de todos. La lluvia se intensificó, y por primera vez desde que habíamos llegado, tuve la sensación de que algo nos estaba examinando con paciencia, como si habíamos sido invitados a un espectáculo y ahora era el turno de decidir si entrar a escena o escondernos entre el público. No voy a decir qué pasó después de eso porque no todo está cerrado en mi cabeza. Algunas cosas quedaron en fragmentos, como si mi memoria se hubiese visto obligada a protegerme. Puedo describir lo que vimos hasta ese momento con detalle. La pareja separada por la lluvia, la elevación, Henry intentando sostener lo que no tenía agarre. Puedo decir que Luke cayó de rodillas
y que su cámara tembló hasta que dejó de funcionar. Puedo decir que la chica Pixie se aferró a mi brazo y repitió una palabra que no alcanzo a recordar. Puedo decir que la puerta de la iglesia cerró otra vez cuando creímos estar a salvo, y que desde la sombra alguien nos observó con ojos que no parpadeaban. No puedo cerrar la historia con tranquilidad, porque no hubo cierre. No hubo informe policial que exhibiera hechos ordenados. No hubo una explicación que nos devolviera normalidad. Lo que tengo son retazos y un flyer arrugado en mi bolsillo que todavía huele a humo, como si en algún punto algo lo hubiese quemado. Lo único que puedo prometer es que no fue un montaje, ni una broma de mal gusto. Fue real. Y no sé si lo peor era la lluvia o la sensación de que aquello no debía existir. Si esta historia te está atrapando y quieres oír el resto, suscríbete. Tengo más cosas que no sé si debería contar y necesito que estés aquí cuando lo haga. Seguimos allí, encerrados, con la lluvia raspándonos la piel y un mundo que parecía haber cambiado sus leyes. Decidimos que había que planear una salida con cabeza, no con impulsos. Buscamos herramientas, algo con lo que romper la valla, una cuerda, un tablero. Todo parecía volverse inútil en ese lugar. Alguien sugirió que tocáramos las placas de las tumbas, que buscáramos nombres que nos guiaran. A mí me pareció una absurda superstición, pero la chica Pixie estuvo a punto de jurar que en uno de los nombres había una inscripción en latín que se repetía en el folleto. Fue entonces cuando miré el flyer en mi bolsillo. La tipografía del texto tenía pequeños símbolos que ahora que los repasaba coincidían con las marcas en la pared interna de la iglesia. No eran símbolos de religiosidad clara, parecían códigos de algo más antiguo y más tonto, un intento de parecer profundo. Tuvimos una especie de consenso tácito. Subiríamos a la torre para ver si desde allí podíamos identificar un patrón, una dirección segura. Pero en el camino, la iglesia se transformó en una caja de ecos. Cada grito parado, cada pisada se replicaba con un desfase extraño, como si alguien estuviese jugando con el tiempo. La cuerda que habíamos atado al campanario tembló con un ritmo que no correspondía a nada natural. Nuevas figuras aparecieron formando líneas perfectas, y cada vez que la lluvia tocaba sus ropas, parecían cobrar más vida, más intención. La sensación de que habíamos entrado en una coreografía macabra se reforzó. No voy a negar que en algún momento pensé en renunciar. Pensé en dejar todo, en tirar el flyer al suelo y correr sin mirar atrás. Pero la puerta ya no era una opción. La lluvia había formado un cerco, un teatro que nos mantenía en sus asientos. En una de esas, al mirar hacia el cielo, vi algo que cortó la respiración a todos. No era solo gente elevándose. Había objetos, maletas, sillas, ventanas, un par de zapatos que flotaban como si hubiesen olvidado que pertenecían a alguien. Las cosas subían en un baile sin sentido, acompañadas de cuerpos que se convertían en sombras al cruzar la cortina de agua. Fue entonces que, en la confusión, escuchamos una voz humana que nos llamó por nuestro nombre. Era una voz que conocía a Henry, a Luke y a mí, y no provenía de la iglesia ni de la torre. Provenía de fuera, de algún lado entre los árboles. ¡Aquí!, gritó una voz. Nos giramos, esperanzados como tontos. Era un vecino corriendo a rescatar, la policía, pero la voz fue seguida por un susurro que pareció salir de la lluvia. «No es hora». La expectativa se quebró en el aire, y con ella la idea de que alguien vendría a ayudarnos. Allí, en la oscuridad y la lluvia, comprendimos que estábamos solos. No diré que no sentí miedo absoluto, lo sentí. Lo sentí en la médula, lo sentí en las rodillas flojas de Henry, en las manos que ya no obedecían. Sentí que mis sentidos se volvieron afilados y lentos a la vez. Todo parecía moverse en cámara lenta, y sin embargo, las decisiones tenían que tomarse en segundos.
Vi a Luke bajar por la escalera con los ojos inyectados de aprensión, como si la adultez tuviese que decidir por primera vez en su vida. Vi a Henry reír un segundo, esa risa nerviosa que ocurre cuando el cuerpo trata de engañarse y bien sabe que no funciona. Vi a la chica Pixie cerrar los ojos y morderse el labio. Y entonces, justo cuando todo parecía que iba a estallar, oí un ruido sordo proveniente del margen del cementerio. Un derrumbe, una avalancha de tierra, o simplemente algo que no tiene nombre. La lluvia golpeó con fuerza y se sintió, por primera vez, más fría. Un fragmento de lápida se desprendió y cayó cerca de nosotros, como si la tierra misma quisiera expulsar algo. Fue el momento en que supe que no iba a ser una noche que terminaríamos contando como anécdota en un bar. Terminamos subiendo otra vez a la torre porque no teníamos otra opción. Desde allí, la vista era directa. Las figuras, la pareja que no existía más, coches suspendidos y gente que había sido separada de su mundo. La lluvia ahora no solo mojaba, parecía cortar, y la sensación de que el lugar podría desaparecer si lo mirábamos con suficiente atención empezó a clavarse en mi mente. Miré mi bolsillo. El flyer arrugado brillaba bajo la luz que entraba por la rendija. Lo sostuve con fuerza y, como quien se aferra a un amuleto, sentí la urgencia de recordar el diseño, las palabras. Cementerio itinerante, repetí en voz baja, como si el nombre fuese un conjuro. Lo que vino después no puedo relatarlo con detalle sin perder la coherencia. Puedo decir que hubo más golpes, más gritos, más figuras que se movían como si obedecieran un director invisible. Puedo decir que intentamos romper la valla, que intentamos correr hacia la carretera, que intentamos todo y que la ciudad, como si la memoria colectiva se negase a registrar aquello, no nos ofreció ayuda. Puedo decir que, en un punto, la propia casa del pueblo parecía haberse arreglado la cara para mirarnos con desprecio. Todo se volvió ruido puntual, como si alguien hubiese apretado un botón y convertido la noche en un coro de pequeños terrores. No recuerdo si grité o si mi voz se ahogó en la madera, pero sí recuerdo con una nitidez que me duele ahora el sabor metálico de la sangre en la lengua y el hundimiento de la lluvia en la cara. Fue entonces que vi algo que no sé cómo explicar sin que suene a milagro o a superstición. Apoyado contra una lápida, medio enterrado en barro y hojas mojadas, había un paraguas. No era nada especial a primera vista. Tela negra, varillas dobladas en un par de lugares, la empuñadura de plástico agrietada, parecía olvidado, parecía absurdo, pero en ese tiempo líquido la imagen de aquello me llegó como una respuesta simple. Abre y camina. Lo cogí sin pensar demasiado en si era el acto correcto. Lo abrí y, al instante, la lluvia que me golpeaba la cara se partió en dos. Sentí la tela sobre mi cabeza como una barrera, y con eso vino una calma diminuta, absurda, pero real. No era que la lluvia dejara de caer, seguía cayendo fuerte sobre el cementerio, pero bajo el paraguas la atmósfera cambió. La humedad parecía golpear la tela y rebotar hacia afuera, las gotas se rompían en pequeñas coronas, y por un segundo supe lo que era tener algo en la mano que no tenía intención de fallar. No puedo decir que entendiera la lógica de aquello. No puedo decir que comprendiera por qué un objeto tan banal desactivaba algo que claramente no obedecía a las reglas. Solo sé que con el paraguas en la mano, la sensación de ser atraído hacia arriba se hizo más débil. Caminé. Pasos cortos, medidos. No corrí. Si hay algo que pude aprender de la noche, es que cuando el mundo se vuelve espectáculo, la prisa te convierte en accidente. Caminé entre cuerpos que parecían dormidos. Algunos aún goteaban, otros estaban en posiciones que la vida no había dictado. No vi sangre abierta, pero sí vi agujas de hielo clavadas en la piel, miradas fijas. Toqué una mano por instinto, fría, como cera. Retrocedí.
La chica Pixie había desaparecido. Henry había sido tomado. Luke no lo vi con claridad. En un instante pensé en volver a buscarlos todos, a gritar, a ser héroe. En el siguiente supe que la cordura me pedía avanzar. Había un punto de salida que habíamos visto antes, una valla destartalada. Si el cementerio tuviese límites, la valla era uno de ellos. Me dirigí allí con la cabeza baja, el paraguas como un trozo de mundo conmigo. Avancé entre las figuras. Algunas me rozaban, y yo sentía la tela vibrar con un sonido que no era solo lluvia. Un zumbido bajo, como de muchas voces resonando juntas. No eran manos buscando, eran recordatorios de que el lugar no estaba hecho para quedarse. Una figura pasó a mi lado sin verme, un hombre con el reloj que giraba hacia atrás. Una mujer con un vestido empapado que reproducía a cámara lenta el gesto de alcanzar. Todo parecía obedecer a una coreografía que yo no quería aprender. Cuando llegué a la valla hubo un segundo en que pensé que la seguridad era real. Extendí el brazo y apoyé la mano en la cima del metal oxidado y sentí una resistencia fría que me empujó hacia adentro. No fue dolor, fue rechazo, como si la tierra hubiese decidido que los que pertenecían a su instante no debían salir. Puse peso. Nada. Un intento, otro. Por debajo, la figura de alguien. No supe si era humano o lo parecía, se pegó a las barras y se quedó inmóvil como una estatua, observándome, sin parpadear. Bajo el paraguas, noté que mis hombros no se levantaban como antes. Respiré. Conté pasos. 10. Nunca me funcionó la cuenta, pero tenía que hacer algo mecánico para no sentir el pánico. El siguiente tramo fue el más largo de mi vida. Salí del perímetro del cementerio y, con cada paso que daba, la lluvia parecía aceptarme más o menos en cuotas. No lo puedo describir de otra manera sin sonar loco. No fue que la lluvia dejara de tocarme, fue que la forma en que lo hacía ya no tenía la intención de levantarme. Me sentí como quien atraviesa un umbral. Dentro, la ley era otra. Fuera, la noche volvía a regirse por la gravedad que aprendimos en la escuela. Crucé la carretera. El vómito de motores y luces fue un golpe de normalidad que casi me hizo llorar. Al poner mis pies en la cuneta, noté el cambio. El sonido de la lluvia volvió a ser lluvia. Los coches volvían a tener peso y, más importante, el cementerio dejó de existir a mi vista, como si alguien hubiese borrado una capa de la escena. La iglesia ya no estaba. Donde antes se alzaba la fachada de madera, ahora había simplemente un claro de hierba, húmedo, con apenas huellas superficiales. Las tumbas, no había tumbas. No había vallas, ni lápidas, ni nada que funcionara como evidencia física de lo que habíamos vivido 5 minutos antes. Solo barro y marcas de neumáticos que no concordaban con el orden de las cosas. La sensación es indescriptible. Salir de un teatro para encontrar que el escenario fue desmontado y nadie recuerda haber montado nada. Miré hacia atrás con la esperanza de ver a alguien que nos siguiera, a Luke con la cámara, a Henry con una sonrisa de idiota que decía, era broma, no había nadie. Un faro de coche pasó a lo lejos, y su luz rasgó la oscuridad como si estuviera poniendo una cortina en azul para señalarnos, vuelve a tu casa. Sentí culpa inmensa, sentí las manos vacías por los que no pude salvar, pero también sentí una certeza fría. Tenía algo en las manos que hacía la diferencia. El paraguas. No lo entendía. No logro decir qué clase de físico prodigioso lo convertía en escudo. Si era azar o si había una razón que mis sentidos aún no alcanzaban. Solo sé que sin él no estaría contando esta historia. Regresé al coche sin mirar atrás. En el asiento de atrás, el flyer todavía estaba reblandecido por la humedad, con los bordes pegados. Lo guardé en la guantera como quien guarda un trozo de evidencia que no quiere mirar. Luke ya no estaba en el auto. La puerta del conductor estaba abierta. En el asiento tenía su cámara, apagada, con el lente apuntando al vacío.
Había una huella de barro en el volante. El coche arrancó por un impulso. Un vecino que pasaba, una coincidencia. Di media vuelta y me alejé. No miré a los lados, no miré el espejo retrovisor. A la mañana siguiente, cuando la realidad parecía más obstinada porque se presentaba en litros claros, volví con gente a buscar lo que había ocurrido. No encontré apoyo a la altura de lo que necesitaba. Punto. No voy a poner en palabras que llamé a la policía y que todo fue archivado sin explicación. No inventaré el proceso, solo diré lo que vi. Un claro de hierba, marcas de lluvia, nada más. Nadie en el pueblo recordaba el evento con la misma claridad que yo. Algunos murmuraron que quizá fue un montaje, una performance. Otros me miraron con pena, como quien piensa que alguien ha sufrido una alucinación. Había una lista de personas a las que no pude encontrar, y esa lista se quedó en mi memoria como un hueco que escuece. No hubo titulares que dijeran «Cementerio itinerante devora a sus asistentes». No hubo rastro, claro, solo conversaciones en bares, ojos que evitaban los míos, y la persistente sensación de que la ciudad había decidido olvidarse de aquella noche por comodidad. Volví a mi casa con el paraguas y lo dejé apoyado en la entrada. Desde entonces, cada vez que llueve, lo miro con la mezcla de gratitud y miedo de quien posee una llave cuyo uso no comprende. Pasaron semanas en las que intenté volver a normalizar la vida, trabajar, dormir, fingir que todo fue un mal sueño. Pero hay cicatrices que la rutina no puede disfrazar. Me desperté en mitad de la noche varias veces sintiendo el golpe de una lluvia que subía en vez de bajar. Soñé con los rostros de los que vi flotar, soñé con la chica Pixie, con su sonrisa recortada, y con Henry, con su última cara de sorpresa. Las imágenes se me pegaban con una cualidad que no se deja a la verificación. Eran verdad para mí, aunque nadie en la ciudad tuviera la intención de corroborarlas. Empecé a notar cosas pequeñas y raras. Personas que conocía se alejaban sutilmente cuando nombraba la palabra cementerio. Alguien, no sé quién, me cambió la cerradura del coche sin avisar. Las fotos que Luke había grabado aparecían borrosas en el disco duro, con fragmentos de audio que no tenían sentido. El flyer, cuando lo desplegaba, desprendía un olor a humo y una sensación de calor en la yema de los dedos. No lo quemé, no pude. Un día, buscando cerrar ese hueco, volví al café donde lo encontré la primera vez. Esperaba quizá encontrar otro papel, otra pista, algo que apuntase a la intención detrás de aquel evento. Solo había mesas llenas, gente conversando, un mesero que me miró con curiosidad cuando pedí un café. El flyer no estaba. Cuando comenté algo al respecto, la gente sonrió con la incomodidad propia de quien piensa que alguien simplemente ha perdido la razón. Me fui con el café frío y la sensación de haber sido expulsado de la narrativa colectiva. Lo que sí hice fue una cosa tangible. Guardé el paraguas en un lugar especial. Cada vez que llueve y salgo a la calle, lo llevo. No por superstición exactamente, más bien por una mezcla de respeto y duelo. A veces, en noches oscuras, me llevo la mano a la empuñadura como quien toca una medalla. Me recuerda que aquello existió, que no fui el único que creyó ver la boca del cielo abrirse en la lluvia. Otras veces, cuando alguien me pregunta por la historia, me quedo callado y dejo que la sombra de la palabra haga su trabajo. Sé que hay quienes preferirán creer que esto fue una broma, un montaje perfecto para un canal de terror. Sé que habrá quienes me llamen cobarde por haber salido y haber dejado atrás a mis amigos. No busco absoluciones. Lo que sí quiero es que entiendas una cosa. Descubrimos un cementerio que nunca debió existir. Y la verdad, la que yo llevo clavada en el pecho, no es que hubiera monstruos con nombres y contratos. La verdad es más simple y por eso más perturbadora. Algo organizó una noche donde la lluvia decidió romper sus reglas, y nosotros fuimos piezas en ese orden. No hubo explicación oficial, y quizá nunca la habrá. Eso es lo que asombra,
Eso es lo que aterra. A veces me pregunto si la verdad es que el lugar fue una invención que la ciudad aceptó olvidar, o si en cambio la ciudad hizo lo correcto, guardando la puerta cerrada para que no volvamos a abrirla. No lo sé. Lo único que sé con certeza es esto. La lluvia era la llave y el paraguas, por alguna razón, parecía revertirla. No puedo, ni debo, enseñar métodos ni teorías. Solo puedo decir lo que pasó y pedirte que, si alguna vez encuentras un flyer que hable de noches cerradas y cementerios que viajan, no lo pongas en la pared del café. Guarda distancia. Y si, por imprudencia o por curiosidad, te ves obligado a ir, no cuentes con que alguien venga a salvarte. Han pasado días en los que me miro al espejo y veo que algo quedó de esa noche. No es solo la cicatriz en el tobillo, es la forma en que mis ojos buscan el borde del cielo, como esperando una cortina que no debería abrirse. A veces, cuando la lluvia arrecia, siento que alguien me habla desde lejos, usando el mismo murmullo que oí en la iglesia. No son palabras claras, son promesas, son advertencias. Me obligo a no responder. Antes de cerrar esto, y porque sé que hay cosas de la vida práctica que también importan, quiero agradecer a quien hace posible que este canal exista. Hoy nos acompaña un patrocinador que me hizo reír cuando lo pensé en voz alta. Un paraguas resistente, sólido, con costuras reforzadas y garantía de que no te deje a la intemperie. Lo dejo dicho con humor, porque si algo aprendí es que hay objetos cotidianos que adquieren otra dimensión cuando la noche decide no seguir las reglas. Si quieres cotillear, encontrarás el link en la descripción. Y no lo recomiendo porque crea campos anti-elevación. Lo recomiendo porque siempre es buena idea tener algo que te recuerde que, a veces, el mundo puede volverse distinto en un parpadeo. Si esto te dejó sin aliento, dale like y comparte este video con alguien que ame las historias reales de terror. Cuéntame en los comentarios si crees que lo que viví fue real o si ves una explicación distinta. ¿Volverías a buscar un flyer así? ¿Habrías actuado distinto? Quiero leer lo que piensan. Por mi parte, sigo con el paraguas apoyado en la entrada, listo para cualquiera que crea que la lluvia es solo lluvia. Lo toco de vez en cuando, como quien toca la foto de un amigo que no volvió. Y cada vez que llueve, me encuentro mirando el cielo con más respeto y un poquito de miedo. Porque descubrimos un cementerio que nunca debió existir. Y la verdad, esa que no cabe en titulares, es que a veces las cosas ocurren y la única prueba que queda es lo que llevas pegado bajo la piel y en la memoria.